Acá con un invitado muy, muy especial, ¿no? Así, Pablo. Sí, se hizo desear. Se hizo desear hace rato que lo queríamos tener. Y está. Pero bueno, lo logramos. Más difícil que conquistar una mujer. Así que bueno, tenemos acá lo vamos a presentar como Obvio, debe ser, ¿no? sí, obvio. Es ingeniero, es historiador, revisionista, administrador de la página La Gaceta Federal, Sí. y obviamente del foro de Facebook de la misma, y es para mí un experto en rosas, así que tenemos acá con nosotros a Leonardo Castanino. Buenas noches. Bueno, mucho Buenas gusto. noches. Un gusto para nosotros también. Sí, para mí también. Un placer enorme, y poder, ya le digo, hace rato que lo queríamos tener y bueno, por H o por B no se podía. Ando un poco a las disparadas, digamos. Aparte hace poquito que viene de afuera. Sí. Bueno, entonces el hombre anda trabajando haciendo patria. Bueno, yo lo convoqué acá un poquito porque en un momento lo quisimos traer para lo que fue la vuelta de obligado, pero creo que estaba justo también. Sí, estaba complicado. Estaba trabajando. Y bueno, nada, para hablar un poquito de Rosa, acá tenemos nosotros, como verá, tenemos el cuadrito de Rosa que siempre nos está mirando. Lo estás custodiando. Nos controla el restaurador. Y bueno, que nos cuenten un poco. Si Rosa reviviera. Sí, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con Macri, no? Habría que matar a todos estos salvajes unitarios, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, cuéntenos un poquito cómo fue que se empieza a interesar por historia. por Juan Sí, más que nada por Rosa, ¿no? Y porque me cayó un libro en la mano que me prestó un amigo hace muchos años. Y empecé a leer el libro y digo, pucha, esto no es lo que nos contaron en el colegio. ¿Viste? Claro. Sí. Entonces ahí empecé a investigar y... Hasta llegar a la realidad. A la realidad. Bueno, más o menos así fue que yo también llegué a Rosa, porque mi profesora era... Además de eso me fue llevando otras cosas, porque yo estuve trabajando ahí en Iguazú, en el puente. Ajá. Y entonces compré un libro que para aprender portugués, compré un libro de portugués y era un libro de Chiavenato, que es de la Guerra Paraguaya. Ajá. Y la verdad que me impresionó, porque una cosa, ¿viste? No lo que usted había leído acá. Claro. Ni lo No. que había... Yo de la Guerra Paraguaya en aquella época, te estoy hablando del año 80, Sí, ¿no? sí. No sabía nada, o sabía poco, pero ¿viste? Me interesó. Y además de eso, lo que primero estudié fue Rosas. Después yo digo, bueno, la Guerra Paraguay tiene mucho que ver, porque Sí. Rosa incluso tuvo mucho que ver con Claro. Paraguay. Sí. Claro. Y después Artigas, porque Artigas también tuvo. Bueno, Artigas, Sí. si no tengo mal entendido, fue a morir en Paraguay, ¿no? Claro, además que yo incluso tengo un libro que no lo publiqué todavía, pero que se llama Artigas, Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas, la línea federal, porque el primero que propuso hacer una confederación, fue Francia, Ujú. en 1811. Los porteños, digamos, lo descartaron. ignoraron. Claro, Sí. claro. Era sí. muy anglo. Era muy anglo, claro. Y después el segundo fue Artigas, que incluso si vos lees la asamblea del año 13, el tipo propone hacer una confederación de provincias autónomas Claro, y claro. que no dependan de ninguno, Exacto. lo mismo que había propuesto Francia. Incluso en un artículo dice, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Sí. Y si vos lees la carta de Hacienda de Figueroa que hizo Rosas, Sí. que le escribe a Quiroga, le dice prácticamente lo mismo, porque le dice, antes de hacer una constitución, primero las provincias tienen que organizarse y después formar una constitución. Bueno, esa fue la idea de Rosa ya Claro, desde por claro. sí. Dice, Siempre porque no se opuso. puede, claro, dice, no se puede armar un cuerpo sano con miembros enfermos. Claro. Y la constitución no une a los pueblos, sino que los representa unidos. Claro. Dice, y le dice, además, ¿dónde va a funcionar el Congreso? Para eso primero que habría que fundar una nueva ciudad que no pertenezca a ningún estado, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no depende. Claro.
Entonces, para mí esa O sea fue que la- ellos ya pensaban en ese Claro. momento ese tipo de idea, Claro. de descentralizar Claro, lo Buenos que era Aires. el centro, o sea, el puerto. puerto de Buenos Aires. claro, ¿no? pero ellos pensaban hacer una confederación de todas provincias autónomas. Artigas hizo la Liga de los Pueblos Libres, Sí. que era Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Y Córdoba. Era más grande, digamos, y incluso declararon la independencia en 1815, antes de 1816. Antes. Incluso la independencia de España y de toda potencia extranjera, cosa que no hicieron en 1816, porque Bueno, pero eso después lo manda a agregar San Martín, tengo entendido. no, 10 días después. 10 días después algunos congresales protestaron y le agregaron, pero Obvio, al sí, principio no. Claro, no, bueno, porque básicamente la mayoría eran masones lo que estaban. Claro, por eso yo digo que la línea federal en realidad fue esa. Y Lo de 1815 fue la famosa en el Arroyo arroyo de la China, claro, la Concepción Arroyo del de- Uruguay. sí, sí. Claro, que ahí se Y dictamina. después la- Artigas lo invitó muchas veces a Francia a que se una a la liga, Sí. pero Francia desconfiaba porque decía que Artigas era un hombre de abajo, ¿viste? Lo consideraba medio allegado a los porteños, entonces no se quiso. No querían saber nada con Por un lado, Francia Buenos Aires. Con Claro, Buenos Aires. no quería enfrentarse con Buenos Aires y desconfiaba un poco de Artigas, entonces no entró. Y después cuando estaba Francia, Rosas mandó a un emisario que se llamaba Arocena, que no se supo lo que hablaron porque lo hablaron absolutamente en privado, pero por lo que pasó, se supone que le propuso mantener el status quo, o sea que Francia que Paraguay no se separara, Claro. ni que la Confederación por la fuerza la incorporara. Claro. Pero Rosa consideraba que era una provincia argentina. Y quedó así hasta 1840 que muere Francia. En 1842, Carlos Antonio López, que es el padre de Solano, Sí. manda un emisario y le pide a Rosas la separación de la provincia. De la La Confederación. Confederación. Y Rosas le contesta, está un mes acá negociando, hablando, en fin. Y Rosas le dice que para separarse, eso lo tenía que aprobar, como era una provincia argentina, el resto de las provincias. Claro. Y que ahora estaban convulsionadas en guerra contra Bolivia, etcétera, que después lo iban a tratar. Claro. Eso se lo mandan en una nota oficial, pero en una nota privada le dice no les conviene separarnos, no nos conviene separarnos porque se van a debilitar ustedes y nosotros y los brasileños nos van a... Claro, que ¿Y fue lo que pasó termina después? pasando. Pasó. así. Primero en Casero y después en... Sí. O sea, el tipo ya vislumbraba que Claro. separándonos iban a entrar más fácil Y ahora- los ingleses, ¿no? ahora Porque en López- definitiva se terminan siendo Claro. Los ingleses. porque Claro. los brasileros Sí. tenían el brazo del Y del los imperio brasileños siempre fueron británico. socios de Brasil. Claro. Y Carlos Antonio López cometió un error para mí, es que publicó la carta oficial, digamos, pero no publicó la carta confidencial donde le decía que no nos convenía separarnos. Claro. Entonces en Paraguay quedó como un malestar contra Rosas. Yo eso cuando estuve la vez pasada en Paraguay lo comenté así con varios historiadores de allá. Y dice, sí, la verdad que ahora lo vemos con otros ojos, ¿no? Sí. Y vos fíjate que Rosas le dona el sable de él Eso se lo quería preguntar, porque a Solano no sé López. si se acuerda que cuando la expresidente Argentina dijo que el sable que San Martín le había dado a Rosa después se lo legó Sí, no tiene nada que ver. Nada que al ver. Mariscal López y no, era que el Lo que- sable de Rosa fue a parar a... Sí, eso algún pseudo historiador lo ha asesorado mal. La asesoraron mal, Sí. o ella lo estudió leyó mal o leyó mal. Porque en el testamento San Martín le cede el sable de la independencia. Eso está en las cartas y en el testamento. Claro, y Rosas, Se lo lega. dice, en Rosas cuando le dona el sable a López, dice, así como San Martín me donó el sable de la independencia, yo le cedo el sable de la soberanía o algo así. Exactamente. Y ahí viene la confusión. Exacto. Pero no tiene nada que ver. Y después Perón fue que devolvió las banderas, ¿no? Sí,
Pero hay algunos que eso lo usan como muletilla contra Rosas. Sí, le regaló el sable, que es bacán. Claro. Es lo mismo que dicen, sí, Rosas le quiso vender o regalar las Malvinas a los ingleses. Son mentiras. Bueno, eso también nosotros lo hablamos, pero bueno, ahora tenemos acá. ¿Por qué no cuenta cómo fue Porque dicen, cómo les quiso torcer la voluntad? Una de las cosas que dicen es, Rosas no intentó recuperar las islas. ¿Y que iba a ir a caballo? A No, recuperar- Claro, no teníamos teníamos barco. marina. Aparte estábamos en ese momento sitiando Montevideo. Es que con las pocas naves. es que Y teníamos guerra interna. Es que la Además. Marina se habían vendido casi todos los barcos para pagar el empréstito Bari. Claro. ¿no? Que iba. Claro. Y entonces Rosas intenta, como una triquiñuela, digamos, le dice a Manuel Moreno, que era el hermano El de hermano Mariano, de Mariano. que estaba en Inglaterra, le dice, usted ofrézcale a los ingleses canjearle o venderle las islas o canjeársela por la deuda. Dice, entonces si ellos aceptan, están reconociendo que la Que las soberanía islas son La nuestras. nuestra. Después nosotros decimos que no queremos hacer el trato Y listo. y ya está. Y te Pero- tienen que ir porque las islas sí, nos nos reconoce. pertenecen. Bueno, pero Bastante los- inteligente, Rosa. incluso eso se quiso hacer con la Patagonia, porque la Patagonia en ese momento los ingleses no reconocían que era Argentina, Claro. estaba ahí medio en discusión. Y pasó Y fue algo hipotecada, parecido. creo, ¿no? Hace unos años por ¿Cómo? Avellaneda. Fue hipotecada también, puede ser por Avellaneda. Bueno, eso por, sí, en la ley de Fiteus. Sí, sí. echamos para acá. Más por acá. Sí. Ya cuando había sido incorporada Sí, sí. a Argentina. Así que Pero eso bueno, no el sé. tema es que todos los detractores de Rosa, justamente lo que tratan de buscarle es siempre diríamos, Sí, un punto negro y nunca se lo pudieron encontrar. claro. Ahí está el tema con Rosa. Es que él sí no tiene... Para mí el único error que cometió Rosa es que lo salvó a Mitre de que se ahogue en el río Salado. Bueno, eso yo se lo iba a preguntar porque hace muy poquito el señor dio una conferencia en el Instituto Rosas, ¿no? Acá en la capital federal, y como ya dio varias a favor de Rosas, él buscó una en la cual los supuestos errores que había cometido Rosas. Y cuando escuchándola, uno de ellos descubro ese dato que yo no lo tenía, Sí. no lo había leído. De que justamente dice que puede ser a ver que Mitre llevaba una estampita de No, rosas. no. Cuando ¿Cómo es? el médico llamaba, el médico del hijo de Mitre, bueno, no me acuerdo del apellido, cuando lo fue a ver, después se puso a hablar con Mitre y tenía una estatuilla. Y le dice, ¿cómo? Dice, usted no es antirrosista, ¿por qué tiene esto? Y se le iba a contar. Entonces, lo que pasó es que Mitre era chico, tenía no sé si 13, 14 años y trabajaba en lo de Gervasio Rosas, El hermano. el hermano. Entonces lo mandó a, no sé, a hacer un mandado, digamos, a caballo. Ujú. Y estaba por cruzar el río y dice que vio un hombre bien en un caballo bien aperado. Y yo dice, no, chiquilín, ¿qué vas a hacer? Dice, te vas a ahogar ahí. Dice, venía a cruzar por acá. Entonces, dice, agarrate bien de las clinas y cruzá. Dice, después fíjate bien de volver por el mismo lugar. Y le dice, ¿de dónde sos vos? Dice, yo soy de la estancia de Gervasio Rosas. Bueno, decirle a mi hermano que dice Juan Manuel que no sea imprudente. O sea, ahí se dio Para cuenta que cuida era, su- que era a Rosas. su gente, ¿no? Ahora después con el tiempo se lo devolvieron al padre de Mitre Ajá. y con una esquela que decía, acá le devuelvo a este jovencito que no sirve para nada. Dice, Ah, ¿sí? No sabía. Sí, sí. Esa parte no la había Porque escuchado. dice, Razón tenía igual. dice, porque cuando anda a caballo, dice, cuando ve una sombra, dice, se tira bajo un árbol a leer. Bueno, Mitre tiene un récord, nunca ganó una batalla. No, Mitre No, nunca. hasta perdió un desfile porque se equivocaron de calle y llegó tarde. Además Mitre tiene para mí La batalla de Cuerpo. ¿Eh? La batalla de Cuerpo. Todo, no ganó nunca. Incluso Esa es la contra peor, creo, ¿no? una vez fue a escarmentar a los indios en Sierra Chica, en La Ventana, Ajá. en Sierra La Ventana. Y yo digo que fue el único general que fue como caballería y volvió como infantería, porque los Se indios lo le comieron robaron hasta todo. los No, caballos y se eso tuvo que volver es a pie.
No, bueno, lo de Mitre es un caso muy, muy llamativo, ¿no? Porque después termina siendo el que escribe la historia oficial. Sí. Claro. Porque toda la historia que estudiamos en el colegio Sí. es la historia mitrista, De la mitrista, ¿no? Es muy llamativo. Incluso con eso de la historia hay una, por ejemplo, Saldías, que fue prácticamente el primer revisionista. Exacto. Saldías era liberal, incluso cuando muere Rosas y le quieren hacer una misa, un homenaje, Saldías fue uno de los que se opuso. Saldías y otro más. Y después termina siendo un reivindicador, Claro, ¿no? y entonces después le preguntó le comentó a Mitre que iba a escribir la historia de Rosas, y Mitre incluso lo incentivó, pensando que de liberal va a escribir. Y ahora, Saldías, que era muy estudioso, estudió todos los papeles, los periódicos, todo, incluso fue a Inglaterra y estuvo mirando los papeles de Rosas y escribió el libro. El primer libro se llamaba Rosas, me parece, y después Historia de la Confederación Argentina. Y le mandó un ejemplar a Mitre, y Mitre se agarró una bronca de la Gran Siete. Y entonces dijo públicamente, ¿no?, que no había respetado los nobles odios. Y él dijo, y Saldías le dijo que él no escribía la historia por los nobles odios, sino en honor a la verdad. Claro. Por la boca. Así que así. Qué buena contestación, ¿no? Sí. Qué buena contestación. Pero lo de Mitre es llamativo. Y Mitre, sí, que también, bueno, era masón grado 33, después termina abdicando a la masonería y pide como que lo vuelvan a incorporar en el cristianismo, ¿no? Y que le den Sí, la eso cremación. dicen, sí, no sé. Como Dicen que en su De lecho viejito se arrepintió. Sí, sí, cuando estaba ya falleciente, así diríamos, convaleciente, Sí. pidió que se le diera... Y bueno, Sarmiento se fue a morir a Paraguay. Cristiana a sepultura. pedir asilo a Paraguay. Sí, bueno, increíble, ¿no? Vamos ahí, que ahí volvemos otra vez. ¿Cómo es que se forma? ¿Por qué? ¿Por qué se forma que la Argentina, junto al Uruguay y el Brasil, atacan a Paraguay? Porque mucha gente no lo sabe. Para mí es como una continuidad, ¿El por qué? porque es una continuidad histórica, porque si vos te fijás, Brasil siempre fue, digamos, tomando parte del territorio de las provincias hispánicas. Sí. En 1801 tomó Mato Grosso, Uruguay hubo 2 o 3 ocupaciones Sí, y exacto. funciones, etcétera. Ujú. Cuando sube Rosas es un muro de contención contra los brasileños. Entonces, vos fíjate que durante la época de Rosas hubo revoluciones, atentados y revueltas todos los días. Cuando cae Rosas, claro, le quedaron con las manos libres. Y entonces empiezan a armar incluso Mitre lo dice en el diario, que se llamaba La Nación Argentina, Ajá. pone, el próximo paso es Paraguay. Esto sería posterior a lo que ya había pasado en Caseros, Claro. donde Brasil, o sea que eso no se dice comúnmente, Sí. Brasil junto a Uruguay también y con Inglaterra y Francia, podríamos decirlo, hacen la batalla de Caseros con Urquiza al frente, Sí. lo derrocan a Rosas Sí. y de ahí empiezan a pergeniar lo que iba a suceder Claro, en Paraguay, ¿no? La Sería- excusa que ponen de Casero dice era para organizar la república, la Sí, constitución. Hacia los 2 días estaban todos peleados. No, aparte ellos decían que había que hacer bueno, lo dijo usted hace un rato. Urquiza era constitucionalista y Rosa decía lo que decía. Primero que había que acomodar las cosas Pero y luego dar una constitución. Urquiza se arrepintió de Casero a las 24 horas. Pero porque a Urquiza lo usaron. Lo usaron, sí, Es un traidor, pero fue usado. Inclusive se dio cuenta Vanamente. Urquiza que lo habían usado del hecho que, fíjate que la batalla de Casero fue el 2 de 3 de febrero. febrero. Y los brasileños dijeron que iban a hacer el desfile el 20, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó. Claro, Y a tal habían punto- perdido. Claro, que habían perdido. Entonces Urquiza se opuso, ¿no? Pero viste tuvo que dar el brazo a torcer. Claro. Incluso dice que fue al desfile un rato, fue bastante antes como para que termine rápido e irse. Y fue con el cintillo punzó y un caballo con la marca de Rosa. Es ridículo. Y incluso Sarmiento dice se la pasó todo el acto en la escalinata
de la recoba como empacado, ¿viste? Ese tipo. Bueno, la cuestión que después Claro, sí. Se dio cuenta de la Claro. macana que se dio. varios se los dieron traidores se cuenta, dan no cuenta. solamente él. Entonces ahí se empieza un enfrentamiento entre Urquiza contra Mitre y Sarmiento. Y bueno, viene la batalla de Cepeda de Pavón, un pacto masónico, etcétera, etcétera. Entonces llegan a un acuerdo que Urquiza se hace cargo de la Mesopotamia y Mitre del resto del país. Eso es lo que se pacta cuando Sarmiento visita el Palacio de San José, Claro. la famosa Sí, visita, sí. la cual después desemboca en la muerte Sí, de, ya, de para Urquiza, mí ¿no? ya Porque, sí. porque López Jordán Sí. no se lo, nunca aguantó la traición, diríamos. La cuestión que Mitre lo toma como mercenario, digamos, a Venancio Flores, que era unitario Ajá. del Partido Colorado de la Banda Oriental. Exacto. Y el gobierno que había estaba Berro, que era federal del Partido Blanco. Después el que lo sucedió fue Aguirre, ahí hubo un cambio, se cambiaron, ¿no? Pero sí, siempre federal. Entonces este Venancio Flores con otros uruguayos hace de mercenarios, digamos, de Mitre, y matan a cualquier cantidad de Aclarémosle a la federales. gente porque da la confusión. En Argentina los rojos eran los federales Sí. y los celestes eran Sí, los sí, unitarios. allá. Pero en Uruguay En los Uruguay. rojos eran los unitarios y los blancos eran Sí, sí. porque trae a la confusión, Sí, sí, ¿no? confunde, Uno sí. habla de colores y después resulta ser que no era, en todos lados no era lo mismo, ¿no? La cuestión La psicología. La cuestión que cuando terminan arrasan con todos los federales y Mitre prácticamente empieza a dominar las provincias y a poner laderos de él. Ujú. Entonces ahí Venancio Flores le pasa la factura Claro, a Mitre. claro. Y Mitre se la paga contento porque claro, lo ayuda y le da finanzas y todo para que vaya a sacar al gobierno blanco uruguayo. Entonces hacen un pacto ahí que el pacto que se llama de Punta del Arroyo Rosario, que digamos es el pacto de la Triple Alianza, pero no firmado. Claro. Que se juntan en Punta del Arroyo Rosario Elizalde, que era el argentino, Venancio Flores, el brasileño, y Thornton, que era el inglés. Por eso dice los ingleses no tienen nada que ver. Claro. Bueno. Incluso le dan guita a Bueno, por eso. Venancio Flores. Lo que me parecía era que era los financieros. Todo, Al Capone la guita era. Y entonces, efectivamente, los brasileños empiezan a atacar, porque el pacto de Punta de Arroyo Rosario fue en junio del 64, antes de la guerra. La cuestión que los brasileños empiezan a hacerle reclamos a Uruguay por los súbditos de ellos que llevan territorio, que en la realidad eran contrabandistas de Hacienda. Claro. Y Aguirre le rechaza, digamos, El pedido. el pedido eso, ese. López también protesta, dice, ojo que si atacan Uruguay, lo voy a considerar casus belli, porque ¿qué pasa? López no era aliado, no había una alianza, pero era amigo Claro. ¿por qué? Porque Uruguay era la garantía de la salida al mar para Paraguay. Entonces, ¿viste? Le reclamó fuertemente. Claro. Y los brasileños no le dieron ni le contestaron. Y Mitre y los de acá, no, nosotros somos neutrales, patapín, patamán. La cuestión que los brasileños atacan en Cerro Largo, creo que es octubre del 64. Ajá. Y ahí empiezan a avanzar hacia Montevideo. Entonces ahí había un pacto porque resulta que el Mato Grosso era paraguayo y ellos lo reivindicaban como propio. En 1801 se lo habían sacado. Claro. Entonces le habían sacado así por la fuerza y de mala gana un convenio de navegación del río, que para ir a Mato Grosso, los brasileños no podían llevar
barcos armados con más de cierto armamento, Claro. y tenían la obligación de entrar en todos los puertos para ser registro. inspeccionados. Claro. Registro. Entonces, Para que no le metan el perro. Claro. Claro. Entonces, en noviembre del 64, mandan un barco cargado de armas, y en vez de entrar en Asunción pasa de largo, y López lo hace capturar, le decomisa todas las armas, todo, mete preso a los tripulantes, y le declara la guerra. Una Ahí excusa. La gran Estados Unidos. O sea, le hicieron, no, es lo mismo que vienen que Los hacen ingleses. normalmente, claro, en Los casi ingleses, todos lados claro. los ingleses te hacen eso. Ya. Te hacen un entre, Sí. ¿no? Podemos hacer Sí, sí. la analogía, porque creo que usted en un momento lo Bueno, hizo. bueno, Hizo la analogía de la guerra del Paraguay con lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué pasó? Paraguay le declara la guerra a Brasil. Y le pide a través de Urquiza, le pide a Mitre que lo deje pasar. Porque Claro. y Mitre le contesta, no, si quiere pase por el río. Y por el río si no tengo barco. Es como Claro. ofrecerle un peine a un pelado. ¿no? Entonces, Urquiza le dice, no, si no lo dejan pasar, nosotros vamos a ser la vanguardia, el ejército, los entrerrianos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo. La cuestión que ahí Urquiza negocia, estaba hablando con Mitre, con López, porque incluso eran compadres, Ajá. y a su vez hablaba con los brasileños, y entonces le vende la caballada del ejército entrerriano, se la vende a los brasileños y listo, se pasa de bando. De bando, otra Sí. vez. Otra vez. Otra vez. O La sea, que cuestión- Charra era reincidente, Sí. de boludo. Entonces, a fines del 64, Brasil ataca Paysandú, con la sitia, digamos, la ciudad, y la empieza a bombardear. Ujú. Y Mitre decía, no, nosotros somos neutrales, pero los barcos de la flota cargaban las bombas acá en la rada de Buenos Aires a plena luz del día. Claro. O sea que ¿Hasta dónde era? Hasta dónde neutrales, claro. Argentina... Pero después sí empezaron a mandar batallones, ¿no? Espérate, Ah, Argentina era beligerante mucho antes de que empiece Claro. la guerra con Argentina. Claro. Ya a fines incluso en los diarios ya se hablaba de alianzas y de bombas y de etcétera. Claro. Incluso los brasileños habían puesto en Corrientes un depósito de armas, y Mitre le ordena al gobernador, dice, facilítele el envío de correspondencia a los brasileños en valija diplomática a nombre de Elizalde, que era el ministro de Relaciones Exteriores. O sea que hasta estaban contrabandeando documentación. Sí. O sea, era Una beligerante, porque si hay una guerra y vos te metés a favor de uno, bueno, Ya está. pues, ya está. Están ante sí, otra guerra. sí, obviamente. No le das armas, pero Lo que estás pasa es que ayudando. ellos querían hacer de cuenta como que era una guerra entre dos países Y- y nosotros hacíamos las veces de que no teníamos nada que ver, Nada que ver, pero a su vez pero le daba armas. dándole armas o apoyo logístico. Ya con apoyándolo ya está. Sí. Es lo que hicieron los chilenos en Malvinas Sí, después, que no sí. se metieron en la guerra, pero daban apoyo No, logístico claro. a los ingleses, ¿no? Y entonces después, como no lo dejaban pasar, le declara la guerra el 18 de marzo, creo que es, de 1865. Paraguay le declara la guerra a Argentina. Argentina. Que en realidad aclara que no es contra Argentina, sino contra Mitre, digamos. ¿Y por ¿no? qué dicen que? Porque el otro día, justamente en la página, en Pensamiento Nacional Argentino, que es donde yo escribo, me saltó uno con el tema de que lo que había hecho Mitre estaba bien, él desconociendo todo esto que estamos hablando ahora, lo cual no daba para explicárselo, porque si no era un Sí. choclo así, pero él me decía como que cómo íbamos nosotros a permitir que Paraguay nos declarase la guerra y que nos invadiera Formosa. A lo cual, en definitiva, lo que él estaba buscando Que no era... invadió Formosa, no, ocupó Corrientes. Corriente, Corriente. no Formosa. Había una fundidora que puede ser Chaco, Corriente, que puede ser que después Mitre va y la manda a romper, y era una fundidora más moderna que había en el... Sí, no, bueno, eso es Bicuí, pero no es en Corrientes. Era en Chaco, no me acuerdo dónde era. Pero, ¿qué pasó ahí? No, el Bicuí es acá en Entre Ríos. No, Había una fundidora No, pero que lo hizo Paraguay, era re moderna en ese Ah, ¿sí? momento. Y que hizo cuando pasa toda la guerra, que hace Mitre la manda a romper.
O la usala para después nosotros. de la guerra, Estúpido. después de la guerra rompieron no solamente la fundición, rompieron todo lo que había, Todo. hasta las escuelas. Bueno, pero Pero la estamos cuestión ahora en que Argentina ya entra en la guerra. La ¿Por qué cuestión, nos declaran la guerra? que en marzo, el 18 de marzo, Paraguay le declara la guerra a Argentina. Y la declara públicamente. Y no solamente eso, sino que manda un emisario con copia de la declaración de guerra. Que llega acá los primeros días de abril. Y Mitre, ¿qué hace? Esconde la declaración de guerra y lo mete prisionero al emisario. Entonces espera, y cuando incluso sabía dónde iban a atacar, porque el gobernador de Córdoba le manda una nota, le dice: sabemos que Paraguay nos declaró la guerra y que el próximo paso va a ser la toma de Corrientes. O sea que sabía hasta dónde iban. Claro. Y además se sabe porque, por ejemplo, el cónsul inglés le escribe al gobierno inglés, dice: Paraguay le declaró la guerra a Argentina, dice, vi copia de la declaración en manos de Elizalde. O sea que era clarito que él sabía. Claro. Entonces se quedó esperando, y cuando toman Corrientes dice: nos atacaron sin declaración de guerra, macana. Y por eso una triquiñuela más. lo mismo que pasó en Pilcarbo, digamos. Claro. Que sabían que iban a atacar y Sí. por eso está ahí. Y bueno, y ese es el otro caballito de batalla que cruzan los unitarios. Dice: López declaró la guerra. Que yo el otro día estuve en un programa y me decía, dice, bueno, pero dice, el que pega primero tiene la culpa, ¿no? Si vos acorralás a un perro y le pegás, lo acorralás, pero aparte lo había dicho ahora en la charla, lo nombramos, habían hecho un pacto que está bien, no habían firmado nada, pero era un pacto en sí entre tres países, cuatro países. Y además no era que solamente el pacto, porque si hay dos tipos peleando y vos le das cuchillo para que peleen. Claro. Sos el asistente. Claro. En definitiva, sos el Ahora que asistente. haces agua ya lo estás ayudando. Pero bueno, evidentemente el armar, diríamos, de la historia, justamente por Mitre, hace de que hay un montón de datos en los cuales uno no sepa por qué. Pero queda evidente. Mira, ¿Por qué sucedieron las cosas? Cuando ¿no? Venancio Flores ataca, se arma como una guerra civil para desalojarlo a Aguirre antes de la guerra, Pastor Obligado en el diario El Tribuno pone: no crean que es una guerra extranjera, es la guerra eterna contra la mazorca que ahora se ha enquistado en Montevideo. O sea, Claro. Y Mitre dice: el próximo paso es Paraguay. ¿Viste? Era todo tan evidente. Sí, era era todo. que había que ir tomando todo lo que... Para los que ellos no les Pero aparte hay convenía. otra cosa, y ahí me va a corregir acá el ingeniero. Paraguay hasta ese momento tengo entendido yo, que era el único país que no tenía deuda, no tenía banca extranjera, y además había desarrollado lo que era la industria metalúrgica, Sí, y tenía y trenes. trenes ya, ¿no? Trenes y Sí, fabricado de ser, cañones. tenía propios. telégrafo, incluso hasta tenía astilleros, barcos que cruzaban el Atlántico. Sí, Bueno, por eso me llamaba la atención cuando me dicen si no tenía barco, pero ellos ya fabricaban barcos. Fabricaban O sea, barcos, lo que no tenían una armada de guerra. No Ah, tenían armada de comercial, guerra, ahí tenía, está. claro. Sí hacían marina mercante. Lo que pasa es que Paraguay ni siquiera tenía ejército hasta la guerra, porque Paraguay no intervino ni en las guerras de independencia, ni en las guerras civiles. Ellos se aislaron y dijeron: ustedes hagan lo que quieran. Arréglense. Claro. El ejército paraguayo, o sea, los paraguayos lo que tenían, como Francia había repartido tierras, chacras, digamos, tenían la obligación de tener algunas armas, por ejemplo, cuchillo, no sé si algún fusil alguno, lanza, y 3 o 4 caballos. Claro. Esa era, digamos, la defensa de Paraguay. Después armaron el ejército. Y fundían cañones, Sí. no era ninguno. Pero incluso cuando se declaró la guerra, los aislaron. Los paraguayos quisieron comprar armas, incluso pagaron y no se las mandaron, un barco, en fin. Esa fue lo Pero tenían ahí aislado. Es como digamos. que, bueno, lo que buscaban era lo que pasa hoy en la actualidad, ¿no? Con Siria, por ejemplo. Sí. Haciendo una analogía, un Sí. país que no tiene banca internacional, que Claro. no tiene deuda externa, y ellos quieren ir y meterse Claro. y Pero si lograr además eso que de- se internacionalice.
Pero no solamente eso, o sea, está tan claro que después de la guerra hubo polémicas, ¿viste? Con Mitre y dice, no crean que fuimos a desalojar un tirano, dice, fuimos a llevar las banderas del libre comercio. Él lo dice. Sí, ya está, yo te digo todo. Inclusive en Paraguay estaba prohibida la masonería. La primera logia masónica se hace al mes siguiente de que cae Asunción. Bueno, Y vos fíjate acá en que... la época rosa estaba prohibida. Está prohibido. Ahora vos fíjate que todos los jefes de la guerra eran masones. Pedro II, el conde de U, que era el yerno, Cacias, que era el brasileño, Mitre, Sarmiento, Paunero, casi todo. Todos masones, sí. Sí. Bueno, ahí está. Por Y eso el que digo, financió la guerra fue el barón de Magua, que era testaferro de Rothschild. todo aquel... Bueno, claro, ya está. todo- Igual la familia Rothschild viene de siempre está 1700. metido en todo. Sí. Todo aquel que exalta lo nacional termina siendo invadido por las internacionales. Claro, Sí. ¿No? Que es lo que pasa después con Perón cuando hablaba de las Claro, famosas anarquías, ¿no? no te dejan... No te dejan ser para adentro. Independiente, Porque claro. tenés que atener a las reglas del libre comercio, que siempre las impone Inglaterra, pero ellos no te compran claro. nada. O sea, ellos te Pero venden. fíjate que Paraguay aislado fue un país floreciente. En Paraguay había 460 escuelas. Vos fíjate, tienen 800.000 habitantes. Y con Mitre acá. Sí, y por ejemplo, Alberdi dice, prácticamente no hay ningún paraguayo que no sepa leer y escribir. Dice. Mira. Y todos los paraguayos tienen al menos un oficio o dos y algunos hasta 3 oficios. Durante la guerra los paraguayos tenían imprenta que iban y publicaban algunos periódicos. Sí. En cambio las tropas, por ejemplo, brasileñas eran todos... Había un blanco cada 40 negros esclavos en la guerra. Entonces, ¿qué iban a defender qué? Inclusive Paraguay, después de la guerra hubo un estudio médico que hicieron en Europa y dice que los paraguayos tenían unos 10 centímetros más de estatura que los argentinos. Sí. Por el tipo de alimentación que tenían, porque Claro. tenían una alimentación más variada. Sí. Acá comían carne y Lo que hierro. pasa que, bueno, también dicen, leyendo las teorías de los Jacques vikingos, de ¿no? Madier, claro, De los dicen que los vikingos. vikingos llegaron a Paraguay. Sí, Y bueno. por eso los paraguayos tenían... Tengo una amiga mía que me voy a contar 2 anécdotas. Me contó ella es de Encarnación. Me contaba que, bueno, el abuelo de él estudió historia y demás. Me contaba ella, que le contaba eso, lo que decía de Mayer, Ujú. que fueron vikingos ahí y que por eso eran todos altos y algunos tenían ojos claros. Es como pasó algo parecido a los comechingones en Córdoba. Bueno, por Eso ejemplo, me decía también. en Cerro Corá hay incluso ruinas con signos rúnicos. Por eso, y con todo. runas, por eso. Y Dicen cuando que- lo matan a López, dicen que López dijo que la frase completa era: acá murió una civilización y yo muero con mi patria. Entonces pensaron que estaba delirando y pusieron la segunda parte de la Sí. frase. Pero se ve que López sabía que Sabía cuál era lo que había pasado antes. Sí, a mí me llamó la atención porque era algo que de Maillet lo remarcaba, pero hasta el hartazgo, diríamos. Sí, De sí hay un decir que libro. la primera avanzada, porque él lo que demitificaba era que Colón había colonizado Sí, América, en sino que habían llegado los vikingos como Mayer dice que 300 años vinieron antes. Sí, sí. En 1200. En 1200, claro, sí. Así que bueno, qué sé yo, después... Incluso Machu Picchu, creo que... También hay mucha correlación. Bueno, en realidad lo que dicen, que esto me lo dijo un amigo que vive en México, es que los vikingos llegaron allá a donde están los aztecas y llegan y los vieron venir y eran rubios, grandote, y pensaron que los dioses eran los dioses de ellos. Sí. Entonces los recibieron, los otros masacraron a varios, ¿no? Porque los vikingos no es que eran muy buenos, que digamos, No era muy generoso con la demás. pero así y todo pensaban que eran sacrificios para los dioses y al que llegó lo veneraban todo hasta que un día agarró y se fue, se cansaron de robar todo lo que pudieron y se tomaron el palo. O sea que habían estado también allá en lo que Sí, pero en era... realidad los vikingos fueron un poco los que
conquistar no solamente... Los primeros, diríamos, sí, no de las solamente avanzadas de América, los mares, ¿no? porque en Europa también, según algunas teorías, la raza aria nació en el norte Exacto. y fue bajando hacia... eran vikingos. Sí, sí, germánicos. Sí, germánico, por ejemplo, los godos, que eran En la parte de España. claro, del norte, los galos, Sí. incluso Roma, Ujú. los romanos. Bueno, Roma aúna todas esas Sí. culturas, pero lo que tiene Roma es que se organizó. Sí, A comparación de todos los otros, es que Roma logra la organización y los conquista. sí. Digamos que lo que era un poquito más desorganizado. No, es que claro, claramente Los los otros valientes eran re valientes. Sí, lo que pasa es que tenían más, eran nómades. Sí. En cambio, Roma lo que hace es toma lo de Grecia y construye la civilización. Y ahí empieza, tic, 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 a ganar terreno en lo que fue después el imperio sacro germano romano, ¿no? Pero bueno, La cuestión que Volvamos a Paraguay, sí, volvemos a Paraguay. Pero lindo la los cuestión es que toques. a Paraguay lo destruyeron, porque le mataron el 75% de la población murió. Claro. Imagínate. Puede ser que sean los mayores de no sé qué edad era, pues. Bueno, los mayores ¿cómo 10 fue eso, años bien? creo que Eso, quedó el 2,5% de varones mayores de 10 años. Claro, claro. No, hicieron un desastre. Incluso robaban chicos, se llevaban gente como esclavos. Por ejemplo, Domecq García, viste que acá hay un astillero. Hay un astillero que es Domecq García, Ajá, que fue un almirante de la Armada Argentina, ajá. pero era paraguayo y lo habían robado y lo habían llevado a Paraguay. Y un pariente de él de acá lo consiguió rescatarlo, Y se lo tragó, lo trajo y entró a la Armada y fue... Bueno, pero esas son las cositas de la historia que justamente tenemos que saber para poder conocer que siempre vuelven a querer hacer lo mismo, ¿no? Claro. Cuando haciendo Mirá, cuando- analogía con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que, Cuando tomaron Uruguayana, después que la tomaron, Mitre le manda al vicepresidente de acá, le manda parte de la guerra, de la batalla, ¿no? Y le dice que hay, no sé si 1.500 prisioneros. Dice, usted se extrañará de que hay pocos. Dice, lo que pasa es que hubo un robo importante de prisioneros. Dice, un oficial mío me decía que tenía que ir por las calles de Uruguayana gritando que era argentino para que no se lo roben los Para que brasileños. no lo roben. Fíjate. Incluso los tomaban a los paraguayos y los incorporaban a su propio A su ejército. al ejército argentino, aliado. claro. Hubo un caso, por ejemplo, cuando en la toma de Humaitá, dice que estaban en las dos tropas enfrentadas, y por ahí dice que un oficial paraguayo empezó a cruzar digamos, la distancia que los separaba, Sí. y se abrazó con un soldado que estaba con los aliados, pero era paraguayo. Y era la mujer del tipo, ¿entendés? Vos fijate, estaban Peleando en contra. Sí. Y bueno, sí, qué sé yo. Acá, en esa fragor de la batalla era que Sarmiento le mandaba las cartas a Mitre y en una de ellas le dice: general, no ahorre sangre de indio y de No, sí, bueno, Sarmiento fue un desastre. Mirá, cuando que solo sirve para abonar Sí, el la suelo, tierra, ¿no? El tierra. cuando la tierra. murió, cuando lo matan a López, Sarmiento le manda una banda de música a festejar a la casa de Mitre. Y después le escribe a una amiga de él que era maestra, Mrs. Mann, y le dice, no crea que soy yo no me acuerdo que la palabra que usó, no creo que soy hereje o algo así. Dice, es providencial que haya existido el tirano López, dice, para que desaparezca de la tierra esa raza guaranítica. Era, viste, terrible. Y yo no sé cómo lo aceptaron en Paraguay, porque... Bueno, es muy llamativo porque él después elige ahí y vive varios años, ¿no? Y hasta que se muere. Hasta que se Se muere, muere, sí. Incluso tuvo una mujer paraguaya y todo. Sí, puede ser, porque además había tan pocos hombres que imagínate, Claro, por sí, eso sí. debe haber ido. Sí, bueno. Había un mito. Son lindas las paraguayas. Hay un mito que puede ser que se dice que a veces iban los correntinos a Paraguay a traer varias mujeres que vivían en la casa de él. Bueno, lo ¿O que es un pasa mito que- o es real?
Lo que pasa es que para Paraguay, las mujeres solteras que andaban a lo mejor pues, para conservar la especie, Claro, porque, para sí, reproducir de nuevo. claro, si no había, Claro, los diezmaron hasta el tanto, punto, claro, de necesitar hacer eso para claro, poder volver a, sí, para formar resurgir, de nuevo, ¿no? claro, Claro. resurgir, sí. Pero, ¿cómo, pese a eso, cómo el pueblo paraguayo se ha... Porque el paraguayo es un tipo que va para adelante, que es un tipo muy trabajador, Sí. que es muy de iniciar cosas, y sin embargo tuvo eso que fue casi extinto, ¿no? ¿Cómo mantienen ese Claro. espíritu, diríamos, ¿no? Podríamos Y- llamarlo. Sí, yo creo, no soy un especialista, digamos, un sociólogo, pero los pueblos que han sufrido lo Tienden a ser más contrarrestan, fuertes, claro. ¿no? Sí. Sí. En cambio, el que tiene la vida fácil, ¿vos viste? Y por eso el argentino no, me parece que, Dice que me falta no ha eso, ¿no? sufrido el argentino. El argentino sufre, nosotros nos hacemos lo sufrido, pero en realidad hubo otros pueblos que han sufrido, como por ejemplo el paraguayo, Sí. que ha sufrido y mucho, ¿no? Y mucho. O mismo los pueblos del norte, ¿no? Sí, los italianos que venían acá venían a lo mejor muertos de hambre de la guerra, Claro, venían sí, acá y sí. laburaban, ¿viste? Sí. Me parece que acá es justamente eso, lo que hace el problema del argentino es ese, la falta de unidad, dado a que no hubo un gran problema Y real. Tato Bores dijo, Argentina el problema que tiene que, dice, es un país muy fértil, dice, vos tirás un puñado de maíz y tenés una cosecha de maíz. Dice, el problema es que alguno tiene un puñado de boludo, dice. Y salieron a avanzar. Bueno, acá sí. Perón lo llamaba la cesta internacional. Sí. ¿no? Eso le dijo Tato Bores. Ahora, Pero no sé si un hijo de puta tiene un puñado de boludo Claro, o un crece en boludo todo tiene un lado. puñado de hijo de puta. están estratégicamente puestos para que vos te encuentres todos los días con uno. Che, ¿no nos censurará la DAIA? No por esto. Por esto. Por otras cosas puede ser. Sí. Pero bueno, nada, hay algunas pequeñas anécdotas. Puede ser que Rosas haya dicho, pues yo en mi remera dice, no soy de partido alguno, Sí, lo dijo. sino de la patria, Sí. ¿no? ¿Eso en qué contexto lo dice Rosas? Y eso porque cuando lo eligen, lo designan gobernador, ahí fue que dijo. Dicen que soy federal o que soy unitario, no sé Exacto. qué. Dice, yo no soy de ningún partido, yo soy de partido. De la patria. De la Bueno, patria. inclusive él cuando está dentro del federalismo forma la parte apostólica, ¿no? Sí. Estaban los cismáticos. Pero y él los era apostólicos. bien, o sea, muchos lo acusan de que era unitario, porque lo que pasa es que él cuando empezó, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, después hizo el pacto federal, que era la provincia de Buenos Aires, Y queda como... Santa Fe y Entre Ríos, y ahí empieza a hacer la confederación, La confederación. entonces ahí es federal. Claro. Incluso fíjate que Rosas en ningún momento atacó ninguna provincia, él no invadió ninguna No, provincia. No, es verdad. No. No perdió un metro cuadrado de territorio. Al contrario, ganó. Claro, Él en ganó. la campaña del desierto que él hizo, Claro. funda 3 ciudades, Pero ¿no? sin embargo, nunca, o sea, a todos los otros gobernadores los manejaba, digamos, diplomáticamente, o con cartas, o con esto, ¿viste? Con negociaciones. Incluso cuando se Era un levanta, tipo muy de charlar, ¿no? Porque él incluso hasta con los ingleses y con los franceses era, ha estado claro, charlando para mano mí a mano, ¿no? era un estadista. muy inteligente. Sí. Inclusive, fíjate que cuando se levanta la Liga del Norte, que era la Valle, Paz y la Madrid, él manda un El ejército, trío. pero no manda un ejército de Buenos Aires a aplastar, manda un ejército de la Confederación. Claro. Incluso el jefe era Uribe, que era uruguayo, uruguayo. para que no esté... Quiroga, ¿no? ¿Que tuvo un enfrentamiento con la Madrid? No. ¿O me confundí? Bueno, sí, Quiroga se peleó, sí, con... Pasa que con Quiroga la no Madrid. era. Bueno, ahí está lo que tiene. La diferencia entre Rosas y Quiroga, por ejemplo, era que Rosas era un tipo recontra político. Sí. En cambio, Quiroga me parece que era Le mucho gustaba más- llegar a tiro. Más de genio, sí. Sí, pero porque Quiroga era caudillo Sí. y Rosas no era un caudillo, Claro. desde mi punto de vista. Sí, Porque el caudillo- Rosas era más pensante. Exactamente. El caudillo es aunar
o sea, le doy a mi pueblo lo que mi pueblo quiere, pero en pequeñas migajas, que lo dijo Perón después en su libro, cuando dictó la clase en Escuela de Guerra y en la comunidad organizada también. El caudillo nunca es positivo, porque el caudillo lo que hace es captar seguidores, pero no por convicción, sino por lo que le da. O sea, no los convence de que lo que van a hacer es positivo, que lo hace un líder. Eso lo hace un verdadero líder. El líder te está convenciendo de que lo que vos vas a hacer es bueno para todos, no para él exclusivamente. Entonces la diferencia, por eso Rosas no tenía problema de charlar con los unitarios, porque él creía que él gobernaba para todos en general, que en realidad tendría que ser así, porque podemos ser adversarios, pero me parece que... Sí, ahora era un tipo duro, ¿no? Hablaba así. No, eso seguro, eso seguro, pero me parece que más dura era la mujer. La mujer era dura. Me parece que quería cortar más cabeza que él. Sí, Me parece que tenía ganas. Dicen que la mazorca la crea ella. No sé si será así tan desierto. Bueno, cuando él está en la expedición del desierto, dice que ella acá creó la mazorca y fue cuando más baja subo, fue en ese momento. Sí, Rosa no estaba. Digamos. No tenía tanta paciencia como Rosa. Eso de que es unitario, a mí uno... Viste, yo mando esas cadenas por mail, saliste mail, y mandé un mail de Rosas, no me acuerdo de qué trataba, y uno me dice, ¿qué Rosas? Dice, ¿cuál Rosas? ¿El unitario o el federal? Digo, no, el que salía con tu mujer cuando vos estabas en el comité. pero siempre hay, es increíble, ¿no? Porque siempre estamos buscando buscan a ver qué le pueden al gato, ¿no? Lo mismo pasa con San Martín y creo que el más discutido es Perón porque y un poco porque es más reciente. No, claro, y aparte la actualidad fue como que se fue, diríamos, desmaterializando lo que realmente fue el movimiento nacional justicialista, termina siendo lo que es hoy el PJ, que se pelean por es un amigas, nido de gato pardo encima, ¿no? Son todos iguales, de lejos son todos iguales. Pero bueno, es como que es increíble como el argentino siempre busca de sus próceres siempre la parte negativa, ¿no? Pero... Y así todo, a los que realmente fueron malos, como por ejemplo Sarmiento, los maestros festejan el día de su día, ¿no? Sí. Y vos fíjate lo que hicieron en Palermo. Por ejemplo, el parque... 3 de febrero, ahora llamado. Se llama 3 de febrero. Claro. Donde estaba la casa de Rosa, la demolieron y pusieron el busto Sarmiento. Claro. La avenida se llama Sarmiento. Pusieron el monumento a Urquiza y en Plaza Italia pusieron a Garibaldi, que era un condottieri. Claro, sí. Sí. Otra y fíjate, hay casas, hay calles por Rivera Indarte, Fructuoso Rivera. Bueno, pero yo el año pasado me fui con la moto a Lobos. Todas las calles, el Lobos nació Perón. Sí. Todas las calles de unitarios y contras. Sí, si vas Entre Ríos, está Mitre, Sarmiento, Rivadavia. Parece que lo hacen a propósito. Bueno, en unas cosas que yo lo escuché y coincidí con él, creo que se lo pasé a usted en su momento cuando habló Rodríguez A, en el Alberto Rodríguez A, cuando antes de que se le pague a los fondos buitre, y él hablaba de que había que volver o que habría que hacer lo de auditar la deuda, a ver si realmente existía esa deuda, y en un momento dice, es más, sin ir más lejos, si queremos, analizamos todas las calles que nos están circundando en este mismo momento, estaba en el Senado, dice, y van a ver que todos esos son los culpables de que hoy tengamos deuda. La avenida más larga del mundo es el primer creador de deuda, ¿no? La avenida más larga del mundo, Rivadavia, en realidad se llamaba Camino del Oeste a San José de Flores. Así se llamaba. Acá Flores sería, claro, sí. Claro, y después se llamó Confederación Argentina. Y después se llamó Brigadier General Juan Facundo Quiroga. Y después pusieron Rivadavia. Claro. Y ahí quedó. Y quedó como Rivadavia.
Bueno, ahora lo que tiene bueno Rivadavia es que tiene 20.000 nombres a lo largo de, Sí, Juan de su Merlo trayecto. Perón. Claro. Sí. Según qué partido va Sí. cambiando Bueno, de nombre. en la parte de Ituzaingó es medio feo el nombre. Pero vos ¿Cómo fíjate se que llama? acá en Sí, Buenos Tuerto. Aires no había ninguna calle que ¿Quién? se... El Tuerto se llama. La parte de Ituzaingó se llama el Tuerto. Y en Buenos Aires no había ninguna calle que se llamara Rosas. No, No, no. No sé, Ahora ahora te creo... habla la ruta 3. claro, la parte de la Pero el lado de la Eh, matanza. sí, Claro. de la La matanza. parte de la pero- matanza. Paradójicamente, de un lado se llama Brigadier General Juan Manuel de Rosa y para el lado de Capital se llama Alberdi. Alberto. La misma calle. ¿No? Porque Alberdi, si bien después fue como un confesor o... Se arrepintió Alberto. Se arrepintió, claro, pero le hizo toda la campaña en contra desde Montevideo, escribiendo, incluso la Constitución creo que fue casi redactada por Alberti, ¿no? Alberti. Entonces, ¿cómo es? ¿Que todos se arrepintieron después de lo que le hicieron a Rosas? Y después... Todos se hicieron rositas porque dicen que hasta Sarmiento reconoce a Rosas luego. Sí, Con los Sarmiento años. le reconoce algunas cosas, como por ejemplo que el plebiscito y que era muy querido por el pueblo, y una serie de Claro. cosas, pero... Y que era mucho más demócrata que muchos demócratas, Sí, ¿no? ahora Alberdi sí se Además. arrepintió, lo fue a ver a Inglaterra y después habló bien de él y dijo, fui su adversario, estoy arrepentido. Sí. Sí, yo leí las cartas y digo, pero la pucha, cuando el tipo estaba gobernando, vos lo mataste. Sí. Porque se la pasaba escribiendo. En escribiendo, realidad escribiendo. Alberdi al principio creo que quiso acercarse a Rosas y como no le dio bolilla, puede ser que y lo mismo que Rivera Indarte era un fanático rosista, se ve que de frente tendría, Sí. y una vez lo acusaron de que se había robado unas cosas de una capilla. Y como Rosa no lo defendió, entonces el tipo se puso en contra Se de puso en Rosa. contra. Se fue a Uruguay y empezó a escribir. Y el libro ese que escribió, Tablas de Sangre, le pagaban un penique por cada muerto que ponía en el libro. Ah, o sea que le sumaban muertos Claro. gracias y a Claro. su vez Ahora facturado. vos fijate que en los 20 años de Rosas, él le adjudica creo que 300 fusilamientos. Ujú. Pero en los 20 años siguientes de Rosas fusilaron a 10.000 tipos. Y eso Eso no lo Y A ella no le pagaban. Y no vos le fijate pagaban. quién era Rivera Indarte, que Vicente Fidel López, que era un historiador unitario además, Ujú. dice, ese Rivera Indarte era de lo peor, porque habían sido compañeros de colegio. Entonces, en las memorias de Vicente Fidel López, dice, ese Rivera Indarte era de lo peor. Dice, siempre creando intrigas entre los compañeros y entre los profesores. Dice, nosotros lo corríamos a pedradas hasta el río, dice, y se metía en el agua para que no lo pudiéramos agarrar. Vos fijate, O sea que era un lleva y trae ya de... porquería. La ¿no? porquería de Bueno, pibe. de Ahora vos, por ahí hablas con algún unitario, no, porque Rivera Indarte dice que Rivera Indarte. pibe. Lee, en vez de leer las tablas de sangre, lee también las otras tablas de sangre. Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí quién vas era a ver cada quién uno. era Qué Rivera bien. Indarte. Y como para ir poniéndole la parte, la coronita, diríamos, a esta charla federal, porque ha sido eso. Hay cierta anécdota, y creo que tiene usted escrito un libro sobre esa anécdota del dulce de leche en el cual Sí. se Muy lo atribuyen divertido. a Rosa, ¿no? Sí, es Muy debatido eso Te también. digo que es un libro, ese libro Es cómico, ¿no? Sí, es medio con humor, Risueño. historias. Entonces es como una discusión que se arma como si discutiera en un foro. Entonces alguien cuenta que eso, de que la mucama de Rosa, cuando se juntó con la Valle para prepararle el Mate de leche. se demoró y se le quemó. Entonces otro foro dice, no, eso no puede ser porque dice, Rosa no tomaba mate de leche, dice, porque en esa época las vacas, dice, eran media salvajes, no eran como las holandesas Claro, que se dejaban que se toquetear. dejaban, claro. Dice, además, no iba a tomar mate dulce, dice, Rosa tomaba mate amargo. claro, de campo. Lo criollo. Entonces se arma como una Lo discusión. quisieron medio como afrancesar, diríamos, Claro. ¿no? Y entonces ahí se arma como una discusión en el foro. Terminan discutiendo con la entrevista de Guayaquil en el foro. Claro. ¿no? Ahora, el dulce de leche en realidad
no es cierto, es digamos, una leyenda. Eso, No es, o sea, no es cierto de que Lavalle, o sea, No. sí es cierta la La anécdota entrevista de que Lavalle. Lavalle sí, lo va a buscar a pero que ahí Cañuelas, se hizo dulce de pero leche, que ahí no. no, eso no. Sí, inclusive los uruguayos dicen que lo hicieron ellos. Sí, bueno, los uruguayos todo lo hicieron ellos. Lo Hasta el que- tango. Sí, Hasta Gardel. Hasta el tango, todo, sí, verdad, todo, verdad. sí, Todo lo hacen ellos. Reclaman a Gardel, pero no lo reclaman a Víctor Hugo. Es Claro, no, Ahora de que eso lo no se reclamen a sabe. él. Lo reclamen a él. La otra vez vio que están muy de moda los memes Sí. y estaba con esto de los Simpsons Sí. y Homero creo que es con la cara de rosa Sí. y muestra a Navarra ahí la provincia rebelde y era la cara de Uruguay, o sea, la banderita de Uruguay. Pero el dulce de leche en realidad ya se conocía. Por ejemplo, en Venezuela creo que lo conocían como el manjar blanco. Ajá. Porque acá lo que creo que sí le pusieron fue el bicarbonato, que lo hace un poquito más oscuro. Más oscuro. Bueno, Pero en México lo está conocían. también. Dulce de Dulce de Claro, cajeta. ¿Qué está? se llama. claro, se dice así porque lo venden en una cajeta, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? No, porque para ellos no es lo mismo que para nosotros. Acá no podemos hacer ese nombre. Pero en España se conocía, incluso dice que los árabes lo conocían. Bueno, es más, bueno, el alfajor dicen que viene de los árabes. Claro, sí. No No es es de acá. empanada. No es de acá, igual que las empanadas. Empanadas, Sí. Y la bombacha de campo dice que también era la babucha, ¿viste? Que Bueno, la empanada acá se empieza a utilizar, yo no sé si alguno conoce, dicen que era todo lo que sobraba de las comidas, Sí. entonces lo ponían en masa. Y bueno, por ejemplo, el puchero, claro, juntaban lo que podían. Claro, del sí, puchero. claro, Este, era la sobra, los guisos. Claro. El A guiso Raúl le era- contaba que también era lo que hacía la madre en el campo, era todo lo que había y se le ponía sal, y era una bola de sal que para Claro. tomarte la presión, pero daba calorías. Y bueno, Claro, también se incluso, por buscaba ejemplo, eso, ¿no? el asado, nosotros estamos acostumbrados a comer el asado de tira, Ujú. de costillas, Sí. y achuras, que precisamente era lo que no exportaban. Claro, Sí, Y lo lo ponían que acá. quedaba acá. La claro. chula sí, la chula no puede portar. Yo he recibido ahí en la oficina algunos chicos o chicas alemanas que venían a hacer pasantías Ajá. y la carne le encantaba, pero no le hacías comer un chinchulín ni No lo comen, no, no, lo comen. No comen. no podían creer. Bueno, en que un no lo momento, comieran. ahora no sé si estará pasando, porque con Menem traían la molleja de Estados Unidos a 2 mangos con 50, Sí. porque allá no la comían. Claro, Y no. acá es un manjar, acá vale Y mucha plata la sí, molleja. y te digo Está que en más algunos rico. lugares, por ejemplo, yo estuve trabajando en Tucumán y tampoco la comen. No comen. No, Bueno, lo que pasa es que el tema de Argentina, para el norte, es nada que ver con lo que es Sí. la región sur. Ustedes de La Pampa. Sí. Y la región pampeana y la patagónica se alimentaban a carne y nada más que carne. Sí, cualquier Bueno, bicho otra que cosa. camine. Exacto, ¿viste? sí, va a parar al asador. O sea, no Claro. puedes plantar nada en medio de la Patagonia. Pero ¿qué vas a no, plantar? los indios, sí, pero aparte de eso, es como que el indio de acá no era muy... Los muy indios de- comían carne de caballo, carne Bueno. de yegua. O sea, ellos Y tenían anduvo esa caballo, alimentación todo, y el gaucho era carne y nada más que carne. Normalmente dice que la falda era la que comían ellos. Sí, Que era más finita, y la entonces lengua. la hacían La lengua también. lengua también. Sí. Y incluso las cazaban a las vacas, tenían como un palo, una lanza, Sí. digamos, con una cuchilla en la punta. Claro, la tacuara, la famosa tacuara. Claro, pero era como una cuchilla arqueada, acá por radio no voy a poder Claro. hacer la seña, pero entonces las corrían. Una y- especie de herradura, diríamos, Claro. doble cuchilla. Claro, entonces le pegaban un golpe, le cortaban el garrón. Claro. Y entonces volteaban a varias Claro. vacas, cada Y paisano. después carneaban. Después cuereaban, se llevaban el cuero y algo de carne para comer, la dejaban tirada. Claro. Eso fue antes de Rosa, ¿no? Sí, La- sí, sí, sí. la Sí. colonia. Sí, obviamente. Pero bueno, la costumbre es esa, de que para el sur tenemos esa costumbre y para el norte se comen comidas mucho más elaboradas, ¿no? Y claro, es que además, Tamales, Saimadas, los tucumanos. Mi tamales. vieja tucumana, tamales se comen Claro. mucho. claro, es lo mismo, o sea, Los maíz, guisos, papa. locro. Ese locro, a mí. Por ejemplo, en Perú la papa, viste, hay como 200 variedades de papa. Sí. En cambio acá, La negra y la Acá roja a tomaban- veces. La acá roja. comían carne y tomaban mate. Si vos ves Mate y carne, sí. Sí. Mate y carne. Si vos ves los pedidos que hacían los ejércitos, le decían, mándenos lienzo, se ve que para hacerse la ropa, Claro. lienzo, yerba y carne.
No, y tabaco. Claro. Claro, carneaban cualquier vaca, entonces tipo con hierba Y lo otro ya y vivía. tabaco ya está. Sí, sí. No necesitaba más Bueno, nada. por eso nuestros cuerpos están acostumbrados a comer la carne. Sí. En otros países del mundo no están acostumbrados a tanta Sí. carne vacuna que te sube el ácido úrico, Sí, bueno, sí. trae varias complicaciones. Pero la genética de los cuerpos se amoldan al lugar donde nacen, ¿no? Sí. Porque Los por la sitios costumbre. comían carne de caballo. Eso no sabía yo. Sí. No sabía bien. Sí, incluso Rosas a veces le canjeaba a caballo y eso a los indios. Y yo he comido, pero es media dulzona la carne, no me gusta. Sí, me dijeron eso, que era una dulzona. Y la verdad que ni se me ocurriría yo. Bueno, has comido y no te das cuenta, porque por ejemplo la La mortadela. mortadela, sí, mortadela. ahí sí, ahí sí. Por eso dicen, Eso sí. a veces le dicen mortadela, porque es 50% caballo y 50% de chancho. ¿Viste? Claro, bueno, no, la mortadela me gusta, es rica, pero no me comería si me dicen esto es carne de caballo y asada, Sí, no la sí, probaría. lo único ¿no? es igual, lo único que es más como dulzona. Claro. Pero a algunos le tienen asco, pero el caballo es mucho más limpio que una vaca. El caballo, si está en agua sucia, no toma. La vaca, ¿viste? Toma Sí, huevo. sí. O que un pollo, el pollo No, el como pollo es lo más cualquier asqueroso que hay. porquería. Bueno, el cerdo también. El cerdo también. El cerdo, si no le das comida basura, Si se el enferma. cerdo, claro, Eh, El cerdo se enferma. el cerdo no solamente eso, sino que el cerdo tiene el organismo bastante parecido al humano. al ser humano, sí. Sí. No es ni carnívoro ni herbívoro. Come las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Sí. Aparte dicen que todo en Los su parte, sus órganos son muy compatibles a los nuestros. Sí, sí. Muchas cosas para humanos Y vienen el de riñón, claro, creo que- la insulina, Insulina, sí. para los diabéticos Y son no de sé cerdo. si no han hecho trasplantes de riñón también. Inclusive Sé que hubo así. Por ejemplo, Quisieron ser de corazón una vez, puede ser. a los quemados Quizás. le ponían piel de... La piel de Claro. cerdo, sí, sí, sí. Quisieron hacer un experimento, no me acuerdo. Sí, dice que somos lo más parecido a los chanchos. Y la dentadura también, porque algunos dicen, nos fuimos del tema, pero no sé. Bueno, pues está bien, todo tiene que ver con todo. Algunos dicen que el hombre es vegetariano, pero se ha acostumbrado a comer carne, pero es vegetariano, no. Si vos te fijas, por ejemplo, la dentadura, el hombre tiene los dientes de adelante filosos para cortar, Exacto. los colmillos para desgarrar, y las muelas la tiene planas para moler, Sí. igual que las vacas, digamos, Claro. ¿no? En cambio, y tiene la parte de adelante igual que el perro. Claro. Si no, no tendríamos colmillo. Sí. Claro, no tenía colmillos ni diente para Ni cortar, diente, claro. sino que la vaca arranca, Arranca, digamos, claro. Sí, obviamente. El intestino, por ejemplo, del hombre no es ni muy largo como el de las vacas, ni muy corto como el de los carnívoros, un perro, por Claro, ejemplo. claro. O sea, el organismo es bastante parecido. Tenemos tenemos una concepción genética como para poder comer ambas cosas Ambas y- cosas. y no tener ningún problema. Pero bueno, veo cómo es. Siempre el único- ahora están los veganos de moda Sí. que. El único que es herbívoro es el demonio, ¿viste? Porque tiene cuernos. En cambio, carnívoro no hay ninguno que tenga cuernos, ¿viste? Eso lo dijo Giorgio. Que los veganos son diabólicos. Porque, claro, todos los animales que comen hierba tienen verdad, cuerno. tiene cuerno. Es verdad. Así que bueno, don Leonardo, le agradecemos la visita. Nos la debía, así que bueno, No, un gusto, le sí. agradezco. Después otro día, si querés, hacemos uno de cuento. Hacemos uno más entretenido. No, pero está bueno también porque escucha mucha juventud y que sepan un poco también de lo que es la historia, la que no les enseñaron en el colegio, ¿no? Y yo creo que la historia hay que leerla, es importante leerla para no repetir los mismos errores. Porque Sí, nosotros venimos repitiendo sí, los mismos errores. siempre. Sí, Bueno, está el dicho, ¿no? Que dice, el pueblo que no conoce su historia Y por tiende a eso que lo repetirla. ocultan, vos prendés la televisión, y hablan de cualquier... es un lavado de cerebro, Sí, ¿viste? sí. No te dejan Sí, pensar. aparte de las historias increadas, ¿no? Sí. Que mienten, Sí. ¿no? Pues son las historias Muchas oficiales. veces, Mienten o no o callan y te entretienen con cualquier Es- pavada es- para o dicen O por la se mitad de la omi- historia. es omitirla Sí. o contar una mentira. Sí. O sea, una mentira y una omisión es exactamente Sí, lo lo mismo. mismo. Pasa también, claro, eso como dice Pablo, siempre te cuenta por la mitad, como dice Jaureche. Claro, Sí. Claro, nunca te van a contar la verdadera porque no sea cosa que vos abras los ojos
y empieces a Claro. caminar